la creación del Estado de Israel surge como una alternativa de compromiso propuesta por Estados Unidos y propuesta por el bloque de países occidentales vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ustedes sabían las alternativas que se manejaban a la alternativa de Israel? ¿Sabían que antes de que amanecieran el proyecto del año 48 existían alternativas de otorgarle a algún lugar de África como lugar nacional judío o algún lugar del Caribe también? Incluso hasta la propia Argentina llegó a ofrecer o llegó a sondear la posibilidad de una instalación en la Patagonia por parte de colonos judíos. El Estado de Israel se antoja como Estado palestino, como Estado en Palestina, en la raíz histórica de un pueblo que hacía ya más de 2000 años, casi 2000 años que ya no estaba allí, en el año 70 después de Cristo, el emperador Adriano y su lugarteniente Tito, el cónsul Tito, aplastan la última rebelión de judíos, liquidan el segundo templo, del cual solamente queda el muro de los lamentos, ese muro en el cual están siempre allí rezándoles en la parte este de Jerusalén, y el pueblo judío empezó una diáspora que lo llevó a los lugares más recónditos del mundo, pero con especial énfasis en el centro de Europa, en lo que sería Ucrania, en lo que sería Alemania, en lo que sería la República Checa, en lo que sería Polonia. Esta cuestión de la vuelta de los israelíes, esta cuestión de la vuelta de los hebreos a la Palestina, se da como solución de compromiso apoyada integralmente por los Estados Unidos, y ahí entronco con lo que Aníbal planteaba de la funcionalidad del Estado de Israel a los intereses norteamericanos, a los intereses británicos, a los intereses franceses también, como primer escudo dentro del esquema de la Guerra Fría para frenar los nacionalismos árabes, para frenar los nacionalismos incluso de tinte socialistoide que tanto Egipto como Siria empezaban a lanzar en la década de los 50 y de los 60, para frenar a Nasser, para frenar también al primer Baas, al Baas del padre del presidente actual de Siria, del primer Al-Assad. Esa génesis, esa funcionalidad del Estado de Israel le sirvió a los Estados Unidos y le sirvió a Occidente, hasta que Israel ya tuvo la altura propia como para independizarse de ese mandato norteamericano. Hoy Israel no está, y eso es una cosa importante de decir, Israel no acata, no se somete a directivas norteamericanas. No. Entiéndanlo bien. La última intentona que tuvo Estados Unidos de apretar a Israel la hizo Clinton, sí, con las declaraciones de Camp David, sí, y el acuerdo de Camp David entre Yasser Arafat y el malogrado Yitzhak Rabin. Ese fue el canto de sirena de la influencia real de Estados Unidos en esa zona. ¿Me permitís sí, una pequeña no aclaración, pero sí reafirmando lo que vos decís? Leía días pasados en la prensa internacional que un adolescente de 15 años fue maltratado brutalmente por la policía israelí en el marco de este conflicto, y ese ciudadano era norteamericano. Era norteamericano, sí. Palestino él, de familia palestina, que estaba de visita a sus familiares en Israel y en Cisjordania, y fue golpeado brutalmente. Y la declaración que hace el gobierno de los Estados Unidos es, por lo pronto, un poco suave, teniendo presente que en algo se ha caracterizado este país, es
en cuidar y defender a sus nacionales, ¿no? A sus ciudadanos en el exterior. Eso es uno de los síntomas, claros también de otro de los mitos a la hora de enfrentarse a un análisis de la realidad judía, a la realidad de la realidad judío-palestina. Aníbal hoy al principio de esta intervención había liquidado el primer mito, el mito del enfrentamiento religioso. No, esto no es un enfrentamiento religioso. Aníbal después pasa a trabajar el segundo mito, el mito de la lógica terrorismo-antiterrorismo, legalismo. También está liquidado. Ahora vamos al tercer mito, el famoso mito de un Estado de Israel funcional a los Estados Unidos y que acata, hace o deshace lo que los Estados Unidos quiere. No, señores, Israel hace lo que se le canta. Israel hace lo que se le canta con total independencia de los Estados Unidos, con los quienes pueden coincidir o disentir. Sí, Estados Unidos le pidió a Israel, según lo que manejan fuentes extraoficiales, algún tipo de presión sobre Siria en el momento en cual estaban sondeando la intervención norteamericana en Siria allá en el mes de septiembre del año pasado. La respuesta de Israel fue contundente, dijo: no queremos saber de nada, queremos que Al-Assad siga ahí, porque Al-Assad tiene la olla tapada, y si perdemos la tapa de esa olla, se va todo al demonio. Esta vez lo mismo pasa con esta guetificación de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Todo pasa por la voluntad de Israel. ¿Cómo la comunidad internacional puede llegar a presionar a Israel? A través de los mecanismos que la comunidad internacional tiene en su poder. Los embargos económicos, las presiones diplomáticas y o eventualmente una intervención militar, mira cómo me río, en Israel. En Israel, defendiendo o asegurando una soberanía palestina proclamada por Naciones Unidas, votada por el cuerpo de la comunidad de las naciones de forma aplastante, que tiene el valor de un papel mojado. Exactamente, así es. Vamos a escuchar Acero desde el disco Granja Humana, señores, y seguimos. La música enferma, la música enferma. Noticias, cultura y demás imprevistos. La cruzada vuelve a empezar. Guerra Santa, extraña forma de avanzar. Cortado, no al paraíso deseado. Respondió rompiendo su silencio. Nunca pensó que podría ir mejor. Calculó el ángulo acordado. Se despidió rezando una oración y reventó en el supermercado. Nunca pensó que podría ir mejor. Está que arde la situación en Medio Oriente, amigos.
Está que arde y fíjate vos qué lindo, están en estos momentos los tres conflictos de mayor intensidad, de mayor costo de vidas, de mayor dolor, de mayor sangre, de mayor muerte, de mayores traumas sucediendo en un área del mundo que no tiene más de 500, 600 kilómetros a la redonda de donde todo eso está pasando. Están conviviendo en este preciso instante, en ese lugar del mundo, la guerra civil siria, la guerra civil que está teniendo Irak con la instalación de este nuevo califato, incluido en el conflicto sirio también, y esta escalada de la operación militar nueva, de la operación militar reciente del Estado de Israel sobre Palestina, cosa que según lo que maneja la prensa internacional a estas alturas, ya llevado el quinto día, apenas empezó. Se está esperando en cuestión de días, tal vez en cuestión de horas, cuando finalice esta etapa de ablande, esta etapa de bombardeos, la entrada de los tanques efectivamente a Franja de Gaza. Exactamente, es así. ¿Cómo la ves, Aníbal? Y bueno, un poco retomando lo que tú decís, también el tema de la cantidad de personas que han muerto, el tema de la cantidad de personas que puedan morir, todas las vidas valen lo mismo, y llega un momento en el cual, cuando uno sabe que son 100, que son 200, creo que es ahí donde también se pierde un poco la dimensión. Porque sí, perdemos la sensibilidad, indudablemente nos desensibilizamos. Tenemos que pensar en que son las vidas de las personas, más allá de su nacionalidad, más allá de su edad, pero bueno, hay víctimas, y en esto que estamos asistiendo estos días, sin duda que hay un pueblo que está siendo víctima de un ataque de parte de un ejército de los más fuertes del mundo. Y ahí va una de las cosas que vos estás hablando, y perdóname que te interrumpa, la desproporcionalidad que tiene esto, la desproporcionalidad de medios que tiene esto, esos bodoques, me permitís justamente, disculpame, creía oportuno leer una carta a los lectores que hicieron en el diario El País de Madrid, de una señora, Marta Furlan, desde Milán, que decía esto: la muerte de los 3 chicos israelíes ha dejado boquiabierto a todo el mundo por la brutalidad de hacer que sean muchachos inocentes los que paguen por la rabia y el odio. Chicos, cuando el único delito fue ser israelíes que vivían en los territorios conocidos como West Bank. Desde mi punto de vista, no hay religión, política, reclamación territorial que pueda justificar estas muertes. Pero, lo siento, pero hay un pero, como siempre hay con cuestiones tan complejas, no hay nada, ni religión, ni política, ni reclamaciones territoriales, ni la muerte injusta de 3 jóvenes que pueda justificar la detención de centenares de palestinos. La muerte de un chico palestino en un pueblo cerca de Hebrón, y la muerte en Jerusalén de otro muchacho palestino. ¿Y qué han traído estas muertes? Solo venganza, odio, sangre, gritos y disparos que acaban con lo que Jerusalén podría ser, la ciudad en que la historia, religiones, culturas diferentes consiguen cohabitar. Sí, es así. Sí. Y bueno, y luego el avanzar de estos ataques. En lo personal, la invitación a quienes tengan cierta sensibilidad por lo que está pasando, porque yo pienso participar de eso, es que el día martes 15 de julio a las 17 horas acá en Montevideo se va a hacer una concentración que en realidad lo que busca hacer es el pare a los ataques, básicamente, porque eso es otro de los puntos que al pasar yo intenté hacer hincapié, ¿no? Que no es una cuestión anti-pueblo que vive en Israel, que es de Israel, no, es una cuestión simplemente de ponerle un parate y un freno a esto a lo cual estamos asistiendo. Y que bueno, que muchas veces pasa como un dato más entre partido y partido en los informativos, o que pasa como una referencia, ¿no? Como quien dice, bueno, sucede tal cosa, y luego cambia de tema alegremente a otro, ¿no? Y en otro orden de cosas. Bueno, es una forma, por lo menos de quienes creemos en la paz y pensamos que puede haber otro mundo, en el cual tal vez el amor y tal vez otro tipo de valores que se han ido perdiendo puedan colaborar para que eso se consiga, o por lo menos para que se pueda avanzar en esa dirección.
Exactamente, es así. No sé, Michelle, si Sí, tenemos algo hay más un par con de cosas Aníbal. que ¿sí? me quedan. Hay un par de cosas que me quedan en el tintero decir, reforzando, perdón, a lo que Aníbal aquí está planteando. Esto no pasa por la falsa oposición entre sionismo y antisionismo. Esto no pasa por una lógica judío o antijudío. Esto no pasa por una lógica, sos un nazi que defendés a los palestinos asesinos, o sos un pobre, o sos un Bambi palestino que queda como una oveja esperando ser conducida al matadero. Aquí estamos en medio de una guerra. No me abono a la teoría de los dos demonios, pero aquí tampoco hay inocentes. Puede existir algunos niveles de legitimidad un poco superiores de una parte que en otra, eso es innegable. Amparado, esa legitimidad amparada ¿en qué? En lo que queda de la ley, si se quiere, en lo que queda de el orden internacional, en lo que queda de ese espíritu que alguna vez las Naciones Unidas en su fundación tuvieron de zanjar de manera pacífica y mandataria, laudada por una comunidad internacional, los problemas del mundo. No veamos esto que está sucediendo desde las lógicas xenófobas, desde las lógicas antisemitas, si se quiere, ni entremos tampoco en esa espiral de sos un antijudío, sos un projudío, sos un antihebreo, sos un antihebreo. Yo no quiero escuchar hablar del holocausto nazi cuando estamos hablando de estos temas. Tampoco quiero escuchar hablar de la inocencia del mundo árabe. No quiero escuchar más la palabra terrorismo como línea de análisis de este tipo de cosas que pasan por otros lados y que el terrorismo ya en sí mismo como concepto es una goma elástica, es un chicle que tiene sus fronteras dialécticas tan borradas y tan deslegitimadas que llega un momento que a todo se le puede llamar terrorismo y al mismo tiempo a nada se le puede llamar terrorismo. No veamos este horror que está sucediendo desde esa lógica tribunera y camisetera, y tomemos nuestra primera decisión siempre desde una perspectiva moral, desde una perspectiva ética. ¿Cuál es esa perspectiva moral? ¿Cuál es esa perspectiva ética? La defensa del derecho, la defensa del más débil. Aníbal, 2 minutos y cerramos. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con lo de la guerra. Yo creo que yo tomo posición a favor del pueblo palestino, y lo digo así con total claridad, por una razón elemental. Si bien suscribo algunas de las cosas que vos acabas de decir, entiendo que lo que está haciendo buena parte de quienes están en esos territorios, de quienes pueden defenderse, justamente la resistencia. Y creo que en las cosas que estuvimos mencionando, desproporcionalidad y formas de avallazamiento, de ocupación, de invasión, y ante todo eso, yo considero que está muy bien no entrar en esa lógica, en esa dinámica de que vos sos esto, de que el otro. Pero sí hay una cosa clara, acá lo que está pasando en Palestina es la resistencia, y yo eso lo tengo bien claro, por lo menos desde ahí, a la hora de hacer un juicio, de hacer una opinión, dando un paso hacia el costado del análisis, que siempre hay que tratar de hacerlo lo más frío, lo más razonable, para intentar cierta ecuanimidad, o no sé, o buscar cierto equilibrio, desde la opinión. Asumo que lo que está haciendo esta parte de Palestina, este segundo lugar que queda, es la resistencia. Por lo tanto, considero que la resistencia no es en cierta forma equiparable a una cuestión de bandos, porque hay una milicia, sin lugar a duda, hay acciones armadas, eso es indiscutible. Hoy hablamos de cuál es la respuesta que tiene Hamás frente a un ataque que lleva adelante Israel, pero la lectura que yo hago es la resistencia. Exactamente. Me gusta, sí. Me gusta, si bien
Me gusta marcar esta posición, porque también está bueno. Es totalmente atendible. Yo en gran parte coincido con lo que decís, Aníbal, porque no podemos dejar de tener presente que en este caso los dos bandos en cuestión se tratan de una potencia nuclear, una potencia que tiene un ejército realmente muy fuerte, más fuerte de esa zona, frente a una población civil absolutamente indefensa, que está en un bloqueo criminal en el 90% de la frontera con Israel, en el caso de la Franja de Gaza, con un bloqueo marítimo donde no dejan entrar ni siquiera ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Hay es criminal. Hay antecedentes de eso, aparte. Exactamente, y eso es criminal. Ninguna de las situaciones por las cuales se inició este conflicto, para muchos esta nueva intifada, no justifica de ninguna manera ese ataque a la población civil que hoy estamos presenciando con estupor el mundo entero. Claro, ahí va. Nada puede justificar absolutamente eso, y la foto de hoy, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, es absolutamente solidaria para con el pueblo palestino, pero en este tramo específico que están viviendo, a lo largo también de la historia, pero muchas veces también, y eso es una cosa que hay también que decirla, nos guste o no, muchas veces las organizaciones palestinas recurrieron a métodos que serían absolutamente reprobables. Totalmente de acuerdo. Absolutamente reprobables, para luchar también su guerra tal vez legítima. Pero aquí es donde comienza la dilemática moral del asunto. La dilemática moral de resistimos, de qué manera resistimos, cómo resistimos y empleando qué métodos resistimos. Indudablemente que el pueblo palestino es la gran víctima de todo esto, y no hoy, julio de 2014, sino década tras década tras década tras década, como lo historiábamos hace un rato atrás. Pero también en el nombre de ese avasallamiento, como mencionó Aníbal, también en el nombre de ese derecho a la resistencia legítima, como lo mencionó Aníbal, también en el nombre de ese derecho consagrado por la comunidad internacional de tener un Estado libre, soberano y autodeterminado, también en ese nombre del Padre, también los palestinos cometieron sus propias aberraciones, porque esto es un toma y daca. Son las reglas de la guerra. Son las reglas de la guerra. Había dicho hace unos minutos atrás que no quería caer en la teoría de los dos demonios. No, sí, pero no quería caer, pero sin caer en eso, Múnich existió. Sí, no, pero yo sin caer en nada de eso, para no trivializar lo que ha sido esta charla, que creo que fue formidable, simplemente señalar eso, una cuestión de cuando los ejércitos se enfrentan en territorios de batalla, y otra situación como la coyuntural, en la cual de un lado estaría un ejército y del otro lado una milicia, y en realidad quienes son en este caso los que están resistiendo es en realidad la población civil. Y bueno, y esas reglas no son las reglas las reglas de la guerra, si es que las hay, seguramente no son esas, en mi opinión. Ni hablar. Amigos, es un tema que definitivamente merecería horas y no se agota en lo que hemos conversado en el día de hoy. Pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos que seguir. Tenemos que seguir a partir de esta barbarie absoluta que hemos estado detallando hasta ahora. Un abrazo enorme, Aníbal. Gracias por venir y por auxiliarnos desde tu posición, que hasta ahora ha sido solamente de política nacional, pero hoy te sacamos en el aire hoy me sin preparar, y eso es un fenómeno, realmente. Lo que podemos decir, o lo que se puede decir, y yo la verdad que me siento muy feliz, muy contento, es el hecho de poder dialogar y poder intercambiar ideas con el equipo de La Música Enferma,
que también está abierto a diferentes visiones sobre temas que a veces, claro, son más complicados y no estamos tan cerca de ellos. Y lo que decía la periodista amiga María Eugenia Rodríguez, ¿cuántas veces no escuchamos las voces de quienes están ahí dentro, de quienes viven eso a diario, y muchas veces de otros lugares cómodamente, desde un sillón o de no sé de dónde, bueno, decimos cosas. Es bueno tomar posición, es bueno en algún momento jugársela, pero también estaría bueno de alguna manera poder escuchar esas voces. Eso me parece que sería en algún momento muy interesante. El Evangelio según Capriole.